Gracias y bendición, amados hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este espacio de enseñanza y proclamación de la palabra. Les agradezco que por favor tengamos nuestros celulares en silencio o en vibrador, de tal manera que evitemos al máximo la interrupción del servicio. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, tú eres, Señor, el Dios altísimo. Es Dios nuestro creador, Dios nuestro salvador, nuestro hacedor. Delante de ti, Señor, tu pueblo está hoy para honrarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor. He aquí un pueblo, Señor, que se acerca con frutos de labios, Señor, que confiesan la grandeza de tu nombre, Señor, que confiesan tu gloria. Te pedimos, Señor, te suplicamos que seas tú, mostrando una vez más, Señor, tu gracia, tu benevolencia, tu misericordia para con tu pueblo. Tú, Señor, eres quien perdonas todas nuestras rebeliones. Tú eres quien perdonas todas nuestras transgresiones por amor de tu nombre. Tú, Señor, eres quien nos has acercado a ti. Tú eres la razón por la cual hoy estamos delante de tu presencia, porque nos has llamado, Señor, con un llamamiento santo, con un llamamiento de gracia, con un llamamiento irresistible, Padre, para que hoy tu pueblo, Señor, este pequeño remanente que se reúne, dé gloria a tu nombre. Da, Padre, a tu pueblo la disposición, da, Padre, a tu pueblo el oído, Padre. Da a tu pueblo el discernimiento para atender, Señor, a tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos guíes, que sea tu espíritu de santidad, Padre, quien guíe a tu pueblo en el conocimiento, en el discernimiento y en el entendimiento de tu palabra, para que tú, Señor, recibas la gloria y tu pueblo edificación. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, a capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, al igual que los demás, contiene también una serie de escenas y de enseñanzas muy diversas. Por ejemplo, entre el capítulo 1 y entre el versículo 1 y el versículo 4, el Señor habla prácticamente acerca de la ofensa y el perdón, pero la forma en cómo habla del perdón aquí no está hablando de ese perdón que tiene que ver con la salvación, mediante el cual Dios perdona pecadores y los reconcilia consigo mismo, sino el perdón entre hermanos. Pues le dice a Pedro o a los discípulos que estaban con él, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, debes perdonarlo. Y si 7 veces ofende, pero se arrepiente, debes perdonarlo. Es decir, que no hay un límite, según el Señor, para el perdón entre hermanos. Y es lo más difícil. El perdón es una de las características quizás más difíciles en la vida de un creyente incluso. No solo entre los no creyentes. Pablo dijo en una de sus cartas, dio quizás uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. Pablo dijo, soportaos los unos a los otros. Uno de los mandamientos incluso más difíciles de cumplir. Pero así es. El perdón debe ser una característica de la vida cristiana. Luego viene un pequeño fragmento
en donde sus discípulos le hacen una petición al Señor y le dicen, aumentanos la fe. Donde el Señor le responde, pues si tuvierais fe como la de un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, quítate de acá y ponte acá. Ahora, por si acaso alguien lo interpreta literalmente, no está hablando de mover un monte en el sentido literal. Simplemente les está diciendo, al comparar la fe con un grano de mostaza, que su fe debe crecer y debe perseverar, así como ese grano de mostaza que dice, es el grano más pequeño, dice, de todas las hortalizas, pero crece. Asimismo, la fe de los discípulos debía crecer, como crecía ese grano de mostaza. Luego habla del deber del siervo para con su Señor. Luego habla de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús pidiéndole ser sanados. Dentro de los 10 leprosos había uno que era samaritano. Y que el Señor les dijo, vayan al sacerdote, y mientras fueron al sacerdote fueron sanados. Pero solo uno regresó, respecto de los cuales el Señor le preguntó. El Evangelio dice que ese era samaritano. Y es curioso que Lucas haga la salvedad de que era samaritano. Y ese regresó para mostrarle su gratitud al Señor. Pues debemos comprender el contexto de que los samaritanos no tenían entrada al templo, es decir, no podían presentarse al sacerdote. Recuerde que el samaritano era considerado un extranjero, era considerado casi un perro, es decir, un animal impuro. Así que él no podía presentarse al sacerdote, no obstante, él regresa a Jesús. Y el Señor le pregunta, ¿no fueron 10 los sanados? Dice, sí, Señor, ¿y por qué solo uno regresó? También dejando ver la ingratitud de los demás, porque aunque se hubiesen presentado al sacerdote y hubiesen sido sanados y hubiesen ofrecido la ofrenda que les correspondía, pues por lo menos hubiesen mostrado gratitud hacia aquel que los sanó. Luego viene lo que va a ser el punto central de la enseñanza de hoy. Nuevamente intervienen los fariseos en escena. Hemos venido viendo cómo en el Evangelio de Lucas los fariseos son parte central de las controversias con el Señor y prestan precisamente a que el Señor desarrolle una serie de enseñanzas que son fundamentales en el Evangelio. Y en el versículo 20 dice, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Los fariseos formulan una pregunta sobre el reino de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque han venido siguiendo de cerca las enseñanzas del Señor, y en sus enseñanzas el reino de Dios es central en el evangelio que Jesús predica. Ahora, ellos también tenían una concepción del reino de Dios en donde el Mesías aparecería, subyugaría a las naciones enemigas y elevaría el reino de Israel por encima de todas las naciones. Ellos tenían una concepción del reino de Dios. Escuchaban a Jesús hablar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es llamado el evangelio del reino. Ahora, muchas personas se han devanado los sesos tratando de comprender
el concepto del reino de Dios, porque la verdad sea dicha, es que usted puede leer todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar una definición del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios, pero usted no va a encontrar una definición del reino de Dios. No la hay. Que usted encuentre en el Nuevo Testamento el reino de Dios, concepto, dícese de, no lo hay. No lo va a encontrar. Y ese es el tema de hoy, la venida o la llegada del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No sabemos. Por concepto no lo sabemos. Pero por asociaciones sí podemos hacernos una idea de qué trata el reino de Dios. Y está asociada a una persona, a quien él denomina el Hijo del Hombre. En el versículo 22 dice, dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces ya empezamos a hacer asociaciones. Reino de Dios, Hijo del Hombre. En Marcos, el capítulo 1, versículo 15, el Señor habla de que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién había llegado? ¿Quién había llegado? Si el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces hay una persona central dentro del concepto del Evangelio del reino y es la persona del Hijo de Dios. Entonces tenemos que en el Evangelio el reino es un concepto fundamental, aunque no definido y asociado a la persona de Jesús. Entonces tenemos que el reino es una realidad presente por un lado y futura por otro, es decir, escatológica. Es decir, es una realidad presente de la hora. ¿En quién? En la persona de Jesús. Y es una realidad futura, es decir, es un ahora y un todavía no. El reino a su plenitud no está presente. Lo está en la persona de Jesús. Por eso en el versículo 22 dijo, vendrá el tiempo cuando desearéis ver uno de los días, es decir, uno de los días del Hijo del Hombre. Está hablando de algo que todavía no acontece, un todavía no, pero él da características, da señales de cómo se manifestará ese reino de Dios que todavía no está presente. Y da señales acerca de cuándo sucederá, aunque no dice con precisión cuándo vendrá como tal el reino de Dios. Sus discípulos tenían la ansiedad de saber cuándo se manifestaría el reino de Dios. En Hechos de los Apóstoles, cuando él se estaba despidiendo de sus discípulos preguntan también, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, no les corresponde a vosotros saber el tiempo ni las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y en los evangelios le hacen la misma pregunta y él responde, solo el Padre lo sabe, ni siquiera el Hijo,
Es decir, Jesús en su condición humana tenía la limitación de saber cuándo llegaría definitivamente el reino de Dios. Y en realidad el punto importante no era la fecha de la venida del reino de Dios y del Hijo del Hombre. Lo importante era lo que sucedía dentro de ese tiempo y lo que se requería de los hombres para ser parte de ese reino. Por eso en Marcos nos dice, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. A Nicodemo, que también estaba dentro de ese mismo, en sintonía de ese mismo pensamiento en torno al reino de Dios, el Señor le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no comprendía las palabras de Jesús, Señor, pero ¿cómo es posible que un hombre pueda entrar nuevamente por el vientre de su madre, luego ser parido nuevamente? No estás comprendiendo. Para ver y entrar al reino de Dios se requiere de una nueva naturaleza que no es engendrada, como lo dice en el Evangelio de Juan, quienes son hijos del reino, es decir, hijos de Dios, es por una nueva vida que no es engendrada ni por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de mujer, ni por voluntad de varón, dice, sino de Dios. No nacieron, dice, de carne y sangre, nacieron por voluntad del Espíritu de Dios. Esos son los que tienen entrada al reino de Dios. ¿Cómo? Porque ¿qué se exige para la entrada al reino de Dios? La conversión, es decir, el arrepentimiento, la fe. Es decir, que el reino de Dios es sumamente diferente a lo que nosotros conocemos en paralelo al reino de los hombres. El reino de los hombres se distingue por la jerarquía, por la guerra, por la violencia, por la fuerza. Es más, en el Evangelio, el Señor dice, desde que el reino de los cielos o el reino de Dios es anunciado, los violentos quieren arrebatarlo. Los violentos quieren arrebatarlo. Entonces el reino de Dios es una realidad que es tanto tangible como espiritual, pero que no se puede acceder por la vía de la carne. Es decir, se necesita de una nueva vida. Se necesita nacer de nuevo para entrar a ese reino. Entonces, Jesús nos va dando ideas de en qué consiste ese reino, de para quién es ese reino. Jesús dice a sus discípulos, al Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido daros el reino. El deleite de Dios es precisamente para con el hombre, en reconciliar al hombre consigo mismo y restituirle la gloria que tuvo antes que el primer hombre destrozara la imagen de Dios o empañara con su transgresión la imagen de Dios. Entonces vemos una serie de pincelazos en los evangelios acerca del reino, acerca de los actores principales en el reino, y uno de esos actores principales es precisamente la persona del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre
es sumamente central, porque no es cualquier persona, es una alusión a un personaje misterioso que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y cuando se habla del Hijo del Hombre no se habla meramente en el sentido humano, de un hombre común y corriente. No, se habla de alguien que tiene una investidura semejante a la de Dios. Vamos a verlo. Capítulo 7 del profeta Daniel. Versículo 13. Dice el profeta: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien. Capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Mantenga esa imagen del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Es decir, el Hijo del Hombre se presenta ante ese anciano de días. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Mire lo que viene a continuación. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, es decir, le adoraban. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino, uno que no será destruido. Es decir, el reino de Dios es uno cuyo tiempo y dominio es eterno y que no desaparece como los reinos de los hombres. Una de las características esenciales del reino de Dios. Miren dónde están todas las potencias del mundo antiguo. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. El mundo antiguo vio esta sucesión de imperios poderosos. ¿Dónde está ahora la gloria de Faraón? ¿Dónde está ahora la gloria de Roma, de los Césares, de los emperadores? ¿Dónde está ahora la gloria del imperio griego? ¿Dónde está ahora la gloria de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo antiguo? Cuando uno de sus reyes más conocidos, el rey Nabucodonosor, después de que había perdido la locura y el Señor le retornó la coherencia, miren las palabras de Nabucodonosor en el capítulo 3, versículo 24 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus oficiales y dijo: ¿no echamos a 3 hombres? Perdón, me equivoqué de texto, ya se los ubico. 4, versículo 34, Daniel 4, versículo 34. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino
de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí tiene usted al rey más poderoso del mundo antiguo diciendo, yo, Nabucodonosor, después de que le fue restituida toda la gloria de su reino y toda su dignidad, dice, alabo al solo soberano, al rey de los cielos, aquel que tiene dominio eterno, cuyo reino, dice, es de generación en generación en generación. Y Daniel, en su visión de la estatua de oro, o de la estatua que tenía la cabeza de oro, los pies, los pectorales, las piernas y los brazos, en distintas clases de metal, representando a los distintos imperios del mundo antiguo, dice que en la visión vio una gran roca que se desprendía del cielo y cayó a los pies de esa gran estatua y la volvió trizas. ¿Qué dice después? Que todos los reinos del mundo desaparecen con la irrupción de un reino que está por encima de todos los reinos de la tierra, uno que no puede perecer, un reino incorruptible, dice, incontaminado, inmarcesible, dice. Ese es el reino de Dios. Simplemente así es como lo describe la Escritura, pero un reino que dimensiona por mucho a los reinos de la tierra. Y el Hijo del Hombre de Lucas 17, dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán, mirad aquí está, o mirad allí está, pero no vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que resplandece, ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso él decía a sus discípulos, ¿cuándo ha de manifestarse el reino de Dios? Ellos querían una fecha. Él dijo, no hay fecha. Hay señales de la manifestación del Hijo del Hombre. Ese Hijo de Hombre es aquel que Daniel dice que le fue otorgado dominio, reino, realeza. Es decir, que ese Hijo de Hombre es el que tanto Nabucodonosor como Daniel 7 identifican como aquel que está por encima de los reinos de la tierra y se le dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
el que tiene todo el dominio, dice, en el cielo y en la tierra. Aquel que los 24 ancianos de Apocalipsis, que tenían sus coronas, arrojaron sus coronas delante de él y se postraban, adorando al que estaba sentado en el trono. ¿Quién era? El Hijo del Hombre. ¿Y a quién identifica el Evangelio como el Hijo del Hombre? El que trae el reino, el que personifica la llegada del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego aquí le preguntan los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino? No vendrá con advertencia, pero deben saber que el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Quién estaba en medio de ellos caminando, enseñando, predicando, retornando la vista a los ciegos? Mire lo que Lucas se acuerda cuando el Señor entra a la sinagoga en el capítulo 4 de este mismo evangelio, y a él le fue dado el rollo del profeta Isaías. Y dice que tomó el rollo del profeta Isaías. Cuando lo abrió, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ellos estaban viendo cómo el reino de Dios estaba irrumpiendo y expandiéndose como el árbol de la parábola, donde dice: el reino de Dios es como un gran árbol que crece y se hace frondoso, y luego las aves del cielo anidan en él, o bajo su sombra, bajo su cobertura. Ellos estaban viendo cómo el reino de Dios se estaba introduciendo y estaba en medio de ellos. No viene con advertencia porque ya está aquí. Yo soy el reino de Dios. Yo soy la personificación del reino de Dios. Yo soy el Hijo del Hombre. Ellos entendieron perfectamente lo que él les estaba diciendo. Por eso se enojaron. ¿Por qué rasgó el sumo sacerdote sus vestiduras? En Mateo, capítulo, ya les digo, Mateo capítulo 26, cuando Jesús recuerden, el Señor es arrestado en el huerto de Getsemaní en la noche, es llevado a un juicio ante los escribas, los fariseos, los sacerdotes, etc. Y se presentaron una serie de testigos que lo acusaban porque unos testigos falsos se levantaron diciendo: le hemos escuchado decir que él destruirá este templo y lo reconstruirá en 3 días. Usted sabe lo que implicaba una acusación de esa magnitud. El templo era el centro de toda la adoración del judaísmo. Atentar contra el templo era atentar contra Dios mismo, contra la gloria de Dios.
y uno y otro testigos y acusaciones van y acusaciones vienen hasta que el sumo sacerdote se levanta, versículo 62, y se dirige a Jesús y le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Porque él solamente guardaba silencio ante sus acusadores. Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote lo obliga a responder, diciéndole, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Ahora, para que lo entendamos adecuadamente, porque alguien puede entender esa expresión de conjurar como un acto de brujería porque es el lenguaje que se utiliza. Dice, no, el sumo sacerdote lo estaba poniendo bajo juramento. Es decir, mira bien lo que vas a responder. En un juicio, cuando usted va a un juicio, para aquellos que de pronto han presenciado una audiencia, yo trabajo en un despacho judicial y siempre que se le va a hacer un interrogatorio o absolver un testimonio a las personas que están participando en el juicio, se les pone bajo la gravedad de juramento y se les dice que un falso testimonio les puede acarrear entre 2 y 5 años de prisión. Es decir, es serio lo que va a hacer. ¿Es usted consciente, se le dice a la persona, de las consecuencias de tipo penal que acarrea el faltar a la verdad en un juicio? Puede enfrentar una pena de 2 a 5 años de prisión. Sí, por falso testimonio. Es decir, es algo serio, es algo delicado. Por eso pararse en un estrado judicial a decir mentira tiene que ver qué es lo que va a hacer. Eso es serio. De igual forma, estaban en un juicio y el sumo sacerdote lo pone bajo juramento, obligándolo a hablar, obligándolo a responder solo con la verdad. Te conjuro en el nombre del Dios Altísimo que me digas si tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Y mire la respuesta. En ese momento Jesús abrió su boca y respondió diciendo, tú lo has dicho. Además, os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué le dije que tuviera en mente las palabras de Daniel en el capítulo 7 del Hijo del Hombre en las nubes del cielo? Porque es un símbolo de realeza, es un símbolo de divinidad. El Hijo del Hombre en las nubes del cielo es un símbolo de realeza y divinidad. Al igual que la expresión, el Hijo del Hombre a la diestra del poder. El Hijo del Hombre a la diestra del poder, ¿saben qué significa en el lenguaje de la apocalíptica judía de esa época? El Hijo del Hombre a la diestra del poder era Dios sentado en su trono en el reino. Es decir, todo lo que dijo Nabucodonosor, todo lo que dice el libro de Daniel. ¿Y cuál fue la respuesta del sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?
Pregunta el sumo sacerdote a los magistrados, a quienes estaban haciendo de jueces, ¿qué os parece? Es decir, ¿cuál es el veredicto? Ellos respondieron, es reo de muerte. El reino de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Dios en su trono. Ahora, hay una serie de advertencias que el Hijo del Hombre, es decir, que Jesús hace frente al advenimiento del reino de Dios. Y están allí en el capítulo 17. Hay 3 ejemplos que constituyen 3 advertencias para que las personas no se tomen a la ligera el reino, el Hijo del Hombre y el advenimiento de ese reino. Primer ejemplo, primera advertencia, versículo 26. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre se diferencian de los días del hombre. ¿En qué se diferencian? Dice, en esos días comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces el Señor hace una referencia al tiempo de su segunda venida. No hace referencia tanto al hombre como a su tiempo. Dice, en el tiempo, la venida del Hijo del Hombre, para que identifiquen cuándo vendrá, serán semejantes, los días previos serán semejantes a los de los días de Noé. ¿Qué ocurría en los días de Noé? Cualquiera lee y dice, pero ¿qué tiene de malo todo eso? Dice, como pasó en los días de Noé, ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hace una distinción, no hablando tanto del hombre como tal, sino de los tiempos. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Hágase para que entre en contexto y entienda las palabras del Señor. Lea el capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Génesis capítulo 6, para que usted vea las características de los días de Noé. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Versículo 12. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida y que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego en el versículo 11 dice que la tierra estaba, ¿cómo? Llena de violencia. Así es como se describen a los días de Noé. Ahora le pregunto una cosa. ¿Son muy diferentes a nuestros tiempos? El hombre ha corrompido su camino sobre la tierra. Ha teñido la tierra con sangre, como en los días incluso
yéndonos un poco hacia atrás, como en los días de Caín, cuando derramó la sangre de su propio hermano. Y Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esos eran los tiempos y ese era el carácter de los hombres en los tiempos de Noé. Así es como se describe la tierra en ese tiempo, cubierta de corrupción, de violencia, de homicidio, de inmoralidad. Esos eran los días de Noé, no muy diferente a nuestros días. Así es como el Señor identifica y enseña a sus discípulos a identificar los tiempos previos a la irrupción, a la llegada nuevamente del Hijo del Hombre, no ahora, no como el Cordero que se ofrece como un sacrificio, que guardó silencio ante sus trasquiladores. Ahora regresa el Hijo del Hombre, no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que traerá justicia como Dios lo hizo en los días de Noé. Cuando dice comían, bebían, se daban en casamiento, es decir, ellos vivían en un mundo creado por Dios, pero excluyendo a Dios, y lo hacían de la manera más horrible, con violencia, con inmoralidad. Por eso en los días del profeta Isaías, también se dice que cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino y se olvidaron de Dios. Y en los días del profeta Jeremías, nuevamente Dios no solo acusa a la humanidad, sino que también acusa a su pueblo de que lo han abandonado, de que lo han hecho a un lado. Y cuando el hombre saca a Dios de la ecuación, lo que se tiene es esto: derramamiento de sangre, inmoralidad, corrupción. La corrupción del hombre es capaz de afectar absolutamente todo, porque es lo que hace el pecado. El pecado es un agente de corrupción. Y luego el primer hombre pecó, bastó una sola transgresión, bastó un solo pecado para contaminar a toda la humanidad. Y luego nos preguntamos por qué la humanidad está como está. Porque la humanidad le dio la espalda a su creador. Pero siempre hubo consecuencias. Dice, ok, son los caminos que ustedes escogieron. Pues yo también tengo mis caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos, porque mis caminos y mis pensamientos son de justicia. Entonces, el hombre enfrentó la justicia de Dios con un diluvio. Eso era lo que pasaba en los días de Noé. No obstante, el deber suyo, mío, como creyente, es el de reflejar el carácter de Noé frente a una generación como la suya. Usted vive en una generación que no es diferente a la de Noé. Los hombres no son diferentes a los de Noé, a los de los días de Noé. Son hasta peores. Los hombres hoy son peores. La maldad del hombre se ha desbordado sobre la tierra. Pero ¿cuál es el llamado que Dios le hace a usted? Usted debe ser como Noé, un heraldo o un pregonero de justicia. Pedro dice
en su segunda carta, en el capítulo 2, que Dios mostró misericordia durante ese tiempo, durante el tiempo de Noé, pese a que el hombre era como era, corrupto, perverso, inmoral, violento, aún así. ¿Sabe cuánto tiempo tardó Noé construyendo el arca? ¿Cuánto dice la Biblia que Noé duró construyendo el arca? 120 años. Y después después de los 120 años, el arca estuvo abierta durante 7 días, en el que incluso los hombres podían entrar al arca. Es decir, el arca es el gran símbolo de la salvación de Dios. Pero los hombres no quisieron. 120 años. Por 120 años Noé predicó, llamando a los hombres al arrepentimiento. Y fueron 120 años y 7 días donde los hombres ignoraron a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el diluvio y lo destruyó todo. Así es. Entonces, una de las primeras características que el Señor da para que su pueblo tenga en cuenta los tiempos previos a su advenimiento, a su segundo advenimiento, con su juicio, es precisamente hacer una asociación. Dice, ¿quieren entender cuándo vendré? Cuando ustedes vean la tierra como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Llena de violencia, llena de sangre, llena de corrupción. En Mateo 24, que es un relato un poco más extenso que el de Lucas, dice, el Hijo del Hombre vendrá y da una serie de características. Dice, habrá guerras en la tierra, habrá hambruna, habrá peste, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice, el hijo entregará a muerte al padre, la madre a la hija. Todas estas características se presentan. Hoy es extraño que un hijo le quite la vida a su padre, no. ¿Es extraño que un padre le quite la vida a sus hijos? No. Hace poco, aquí, la ciudad, hubo un caso de un padre que le quitó la vida a su propio hijo, un niño de unos escasos 7 años. ¿Por qué lo hizo? Miren la razón. En el juicio él dijo, yo se lo dije a ella que si me dejaba, iba a matar al niño. No era solo hijo de ella, era hijo de los dos. Y al niño lo encontraron muerto en la casa donde vivía el papá, mientras él huyó, después de que había dicho que iba a matar al niño y se iba a quitar la vida. Pero mató al niño para hacer sufrir a su madre, porque lo había dejado. Ese es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Ve que no es muy diferente? Así es el hombre. Pablo lo dice. Pablo habla de cuál es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y le voy a leer solamente una breve reseña de lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3. Yo lo voy a leer para ustedes. Capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto. Y luego que le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que no te tome por sorpresa, que en los últimos tiempos se presentarán tiempos peligrosos, difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno. Mire lo siguiente, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El consejo para Timoteo fue, a esto se evita. Y un hombre con todas esas características. Así como las madres, los padres describen el carácter del hombre que quisieran para sus hijos, sin duda esta descripción no es el de una persona que usted quiere tener cerca. Usted no quiere una amistad con una persona con estas características, pero así es como es el hombre. Cruel, aborrecedor de lo bueno. Así es el hombre ahora en los últimos tiempos. Entonces el Señor dice, presten atención a las advertencias. Como en los días de Noé, así mismo es el hombre. Pero si el hombre es así, tu misión es la misma que Dios le dio a Noé. Pese a que el hombre es así como lo describe aquí, y mucho peor porque es solamente una breve descripción. Si usted quiere otra descripción del carácter de los hombres, váyase y lea Romanos. La voy a leer para ustedes, para que vean por qué Dios actúa en la historia como lo hace. Porque la justicia de Dios, cuando se derrama, es implacable. Porque el hombre, como diríamos acá popularmente, no acostumbro a usar el lenguaje, pero como decimos en el argot popular, el hombre no es ninguna perita en dulce. El carácter de las personas no es nada benevolente. Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Hay veneno, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hoy en día usted no puede ni siquiera confiar en la gente. Todo el mundo está viendo cómo estafa a alguien. Todo el mundo ahora mismo es un engañador. Ya la gente no tiene integridad, la gente no tiene honestidad. Usted contrata a alguien para hacer un trabajo y tiene que estar todo el tiempo, usted tiene que sacrificar tiempo porque tiene que estar allí. Porque si no, si usted contrata a alguien para que le haga un trabajo, usted mismo tiene que ir a comprar lo que necesita, porque si va o le da la plata a esa persona, dice que no le alcanzó, que esto, lo otro, se pierden materiales, etcétera, etcétera. No hay integridad en el hombre, no hay honestidad en el hombre de la tierra. Así es el hombre. Pablo dice, es engañoso. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Salga usted a la calle y verá que la gran mayoría de las personas supura obscenidades por su boca. Impresionante cómo las personas hoy en día supuran y escupen vulgaridades y obscenidades sin ningún tipo de pudor. Que hasta los niños crecen aprendiendo obscenidades que escuchan de sus propios padres, de su mismo núcleo familiar, y después nos preguntamos por qué es así. ¿Por qué él será así? Porque eso es lo que el hombre enseña. Sus pies son veloces para derramar sangre.
Hay ruina y miseria en sus caminos. Y Pablo concluye diciendo, nunca conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el Señor dice a sus discípulos, cuando veas que los hombres son como en los días de Noé, el tiempo de mi advenimiento está cerca. Es decir, el tiempo de gracia está por acabarse. Porque así como en los días de Noé fueron 120 años y 7 días de gracia, y los hombres despreciaron los tiempos de la gracia de Dios, asimismo en vuestros tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga, se cerrarán las puertas de la gracia de Dios como se cerraron las puertas del arca y ya no habrá más vuelta atrás. Dice, habrá el llanto y el crujir de dientes. Luego pone un segundo ejemplo. Habla del sobrino de Abraham. Identifica los tiempos previos a la venida del Hijo del Hombre con los días de Lot. ¿Qué ocurrió en los días de Lot? ¿Qué ocurría en los días de Lot? Lot, recuerden la historia, el sobrino de Abraham, dice que había tantas disputas entre sus siervos, porque ya no cabían juntos en la tierra, y Abraham dice, bueno, ya no podemos seguir. Mira todo el valle que está delante de ti. Si tú dices que vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si dices que vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Lot vio un gran valle y dijo, ese lo quiero para mí. Y Lot fue arrimándose, dice, cada día más su tienda, es decir, su morada, su casa, su habitación, la fue rodando cada día más. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma. Hasta que terminó Lot viviendo en Sodoma. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué dice la Escritura que ocurrió en esos tiempos? Pues que los hombres de los días de Lot eran perversos. Para decir también pervertidos. Algo que no es muy distinto a nuestros tiempos. Recuerden el caso que creo que lo mencionaba el hermano en su enseñanza pasada, que ocurrió cuando llegaron los dos visitantes a una noche a la casa de Lot. Todo el pueblo, dice, desde el más chiquito hasta el más grande, querían derribar la puerta de la casa de Lot porque querían acostarse con los visitantes, con dos varones que llegaron a la casa de Lot. Los tiempos de Lot eran tiempos de suprema inmoralidad. ¿Son distintos nuestros tiempos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hoy en día es incluso hasta peor. Son grotescos los espectáculos que usted puede llegar a ver hoy, pero que ahora son normales. Porque mire que ahora es algo que se considera que en la sola mente de un ser humano es aberrante el solo hecho de tratar de concebir un acto sexual de una persona adulta con un niño. Pero no ve cómo hoy eso se promueve como algo normal. Hoy casan a un señor de 50 años con una niña de 10. Pero para el mundo eso es lo normal.
Eso es aceptable, porque culturalmente es aceptable. No es aceptable. No es aceptable. Desde ningún punto es aceptable. Hay que estar desviado mentalmente para concebir una monstruosidad de esas. Pero vea que así es el carácter, así es ahora. Ahora hasta se utiliza la política, las leyes, para favorecer tales desviaciones. Así es, así igualito. Así eran los días de Lot, así es en nuestros tiempos. Así que si usted quiere identificar, bueno, el Señor habla de su venida. ¿Cuándo vendrá? Él dice, cuando los tiempos estén así. Dice, sabed que el tiempo de mi venida y del justo juicio de Dios está cerca. Y una última advertencia que hace, una última advertencia que el Señor hace para nosotros, es la de la esposa de Lot. ¿Sí recuerdan el caso de la esposa de Lot? Sí saben lo que le ocurrió, ¿cierto? La esposa de Lot, cuando esos dos varones que lo visitaban y le dijeron la noticia que el Señor había decidido sobre Sodoma y sobre Gomorra, el ángel le dijo, ¿sabes qué? Saca a tu esposa, a tus hijas y a toda tu familia de Sodoma, porque Dios ha determinado la destrucción de la ciudad. Y Lot, no, pero que apresúrate, porque hasta que no salgas, no destruiremos la ciudad. ¿Por qué? Todo por la intervención de Abraham, todo por un mediador, por aquel que clamó por misericordia para Sodoma. Abraham le suplicó a Dios. Cuando Dios le dijo, se dijo, he de encubrir lo que voy a hacer a Abraham, si Abraham es mi siervo y es mi amigo. He de encubrirle lo que voy a hacer, y Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma. Señor, pero inmediatamente Abraham pensó en Lot, pero si hay 50 justos, empezó el regateo de Abraham. Señor, y si hay 50 justos, ok, no las destruiré. Pero y si digamos que no hay 50 y hay 40, no las destruiré. Pero Señor, en caso de que no hayan 40 sino 30, ¿qué hará? No la destruiré. Señor, pero digamos que si hay 20, no la destruiré ahora. Señor, ya como que Abraham como que con pena dice, yo sé que de pronto, pero ¿y si hay 10 justos? No la destruiré. El problema fue que no halló ninguno. Que no halló ninguno. No halló la cantidad que quería. Así que Dios le dijo, envió sus dos ángeles y le dijo, ¿sabes qué? Saca a Lot y a su familia de Sodoma, porque el resto lo voy a reducir a cenizas. Los ángeles llegaron y le dijeron a Lot, ¿sabes qué? Sal, y sal ya. Sal ya. Y no que deja mi recojo, no. Espérate, y yo empaco las maletas, no. No estás entendiéndolo. La advertencia es que ya.
El peligro es inminente. No es para ahorita, no es para más tarde, no es para dentro de media hora. Dice, corre o muere. Así fue como Jesús se lo describió a sus discípulos, tanto así que dice en el versículo 28, así también será como pasó en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, mire la advertencia que está dando. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. No descienda a tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Mira lo que el Señor dice. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, no hay tiempo ante el inminente juicio, no hay tiempo para pensar en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Porque ese es nuestro problema, que tenemos tan anclado, tan anquilosado el corazón en las cosas de este mundo, que incluso vemos el peligro. Usted no ha visto a una persona, yo vi a una persona en un terremoto, una vez que tembló aquí en Barranquilla, estaba en el sexto piso del edificio Centro Cívico y se movió el piso y las paredes y todos salimos y hubo una persona que dijo, espérate que voy a apagar el computador. O sea, el edificio se puede venir abajo, pero él iba a apagar el computador. Él tenía que apagar el computador. Así somos. Así le ocurrió a Lot. Le dijo, corre o muere con Sodoma. Y a la larga, ¿qué tuvieron que hacer los varones? Tomaron a Lot y los arrastraron fuera de la ciudad. Y cuando estuvo fuera de la ciudad, dice, corre, corre Lot. Y vino la lluvia de fuego que destruyó toda Sodoma. Pero ¿qué ocurrió? El ejemplo de la mujer de Lot. ¿Qué hizo? Ella miró hacia atrás. Pero ese Señor dice, aprendan. Ojo, dice, aprende a que no te ocurra lo de la mujer de Lot. No sea que tengas puesto el corazón en el mundo y estás a punto de perecer. Está en peligro tu vida, pero tú estás pensando en las cosas de esto. Estás pensando en apagar el computador, estás pensando en rescatar el computador, estás pensando en una cantidad de trivialidades. Dice, ¿vale eso la vida del hombre? ¿Cuál es el valor de la vida del hombre? No es lo que tiene en este mundo. La vida del hombre, dijo el Señor a sus discípulos, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. El hombre fue creado por Dios y para Dios. El salmista, ¿cuál es la experiencia de vida del salmista? Deleítate en el Señor. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Hay una vida nueva, hay una vida mejor. Hay una vida para este mundo
y para la venidera. Esa es la buena vida. En una de sus parábolas el Señor le dijo a aquel que construía graneros y graneros para acumular su riqueza: ¿y de qué te sirve, necio? Esta noche vienes por tu vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo lo dijo: si solamente para esta vida vivimos, entonces hagamos vivamos como vivían los epicúreos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es como vive el hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vive todo hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así fueron los tiempos de Lot, así fueron los tiempos de Noé, así son nuestros tiempos. Pero cuando venga, que va a venir, cuando venga el Hijo del Hombre, no hay más tiempo. El tiempo de la gracia de Dios habrá concluido. Y ya no viene como el Cordero, viene como aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que el llamado es: pon tu mirada, como dice el autor de la carta a los Hebreos. No hagas como la mujer de Lot, que volvió su mirada hacia los bienes de esta tierra, quitó su mirada de Dios para mirar los bienes de esta tierra. El autor de la carta a los Hebreos te dice: no vuelvas tu mirada atrás. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, dice, él sufrió la cruz, sufrió la muerte más humillante que el ser humano pudo haber ideado en el mundo antiguo, la crucifixión, lo más denigrante, lo más vergonzoso. A un ciudadano romano no se le podía aplicar la pena de crucifixión, porque era la más vergonzosa. Los historiadores romanos decían que era la muerte más denigrante. Ningún romano, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Era para los esclavos, para los que consideraban lo más vil de la tierra. Así murió el Hijo de Dios. Murió, resucitó, ascendió como el Hijo del Hombre, que ahora está en su trono y que dice: vendrán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué vas a hacer? Porque el tiempo está cerca. La gente ve que nunca va a acontecer, dice: sí, nunca va a acontecer. Pero él dice: no vendrá con advertencia. Cuando venga el juicio, viene de manera inminente. No puedes huir de él, no se puede huir de él. Todo depende de qué lado de la línea estás parado. Porque cuando él venga, unos se postrarán y doblarán sus rodillas delante de él para recibir a su Señor. Otros sus rodillas serán quebradas por aquel que regirá con vara de hierro a las naciones. No se puede jugar con las advertencias de Jesús. Tomarse a la ligera la solemne advertencia de la venida del Hijo del Hombre puede acarrea un juicio irreversible como los de Sodoma, como los de los días de Noé. Y si tienes la mirada puesta en este mundo, y si mientras estás caminando hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo, estás mirando hacia atrás, hacia las cosas de este mundo, ten cuidado de que no te ocurra lo de la mujer de Lot, que te quedes en este mundo terrenal, que intercambies
el reino de los cielos, que no tiene fin, que no es perecedero por las cosas de este mundo. Por eso Pablo decía, a mí no me importa sufrir lo que tenga que sufrir. Todo lo sufro, todo lo soporto, porque no vivimos solo para esta vida. Porque en nosotros, dice, hay un enorme peso de gloria. Porque las cosas que se ven, que ahora vemos, dice, son temporales. Las que no se ven, las que ahora no vemos, son eternas. Esa es la gran diferencia. Es una pésima transacción, es un pésimo negocio cambiar lo imperecedero, lo eterno, lo incorruptible por lo corruptible. Así que la advertencia es seria, la advertencia es solemne y el llamado y la misión de los creyentes también es serio. Ninguna de las advertencias y ninguno de los llamados de Jesús debe considerarse o debe tomarse a la ligera. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, alto, sublime, que habita la eternidad. Gracias, Señor, por abundante gracia, por abundante misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque eres paciente, eres benevolente, Señor, pese a toda la corrupción y a la violencia que llena la tierra, Señor. Sigue mostrando tu gracia, tu abundante misericordia hasta el día de tu venida, Señor. No dejes de extender tu mano para salvar, para rescatar, para redimir. Sigue mostrando tu misericordia. Renueva, Señor, tu misericordia sobre nosotros cada mañana, porque grande, Señor, es tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hermano Miguel y el hermano David.